una señal en medio de la nada. Agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Lléname de ti, yo quiero más de tu paz. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Oh, solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Oh, me das libertad, me das libertad. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este programa se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y sale de 12 de la medianoche a 1 de la madrugada. Es decir, que termina un día y comienza un día, de lunes a viernes. Y digo sábado también porque termina siempre, empieza el viernes y termina el sábado. Así que este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto espero que haya tenido un día maravilloso y si le han pasado algunas cositas los evalúe en la forma que estuvimos hablando en pasados 2 programas sobre una experiencia personal mía que espero le haya sido de bendición a todos ustedes. Hoy
vamos a analizar lo que es la protección de Dios, lo que es el abrigo del Altísimo, lo que es estar en las manos del Señor y lo que es estar bajo la cubierta del Espíritu Santo. En otras palabras, estar en la perfecta voluntad de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24, que lo usamos en el pasado 2 programas, dice: examíname, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En otras palabras, que estemos bajo la cobertura de Dios. Vamos a hablar un poquito de esto, la cobertura de Dios y otros elementos que se malinterpretan y se salen fuera del contexto teológico y entran en herejías. Pero vamos a hablar sobre todo la importancia de estar bajo la sombra del abrigo del Altísimo, estar en su voluntad, estar bajo su cobertura. Espero que este programa puede ser que se extienda hoy y en el próximo programa, pero esté atento a eso. Quiero primero darle las gracias a todos los que han estado orando por el ataque cibernético terrorista que ha habido contra nuestras dos principales plataformas de Facebook. Una es Ministerio Clamor a Dios, link, y la otra, pues, Jorge Rasky, página oficial. Entonces, saben que lo hemos venido diciendo aquí desde el 23, 24 de diciembre, desde las fiestas, las festividades del nacimiento de Cristo, pues elementos que son enemigos de la cruz de Cristo, elementos que hemos seguido hasta Vietnam, donde se origina todo esto, y luego Illinois, el estado donde está Chicago, que hay una población grande de seguidores de Hamas, tanto como a cruzar el lago Michigan, en el estado de Michigan, donde la congresista Haida Talib, una extremista que ha llegado allí, porque en el distrito número 12 de Michigan, pues se han seguido el plan que estas sectas musulmanas, y vuelvo y quiero decir, hay muchos musulmanes que son gente buena, no son terroristas, muchos que están equivocados, pero lamentablemente estas religiones y estas herejías, estas falsedades, se adueñan, no los moderados, no la gente que ignorantemente cae en esto, sino los estrategas, los radicales, los fanáticos. Por ejemplo, lo que está pasando en Nigeria. Nigeria es el país más rico y el país más grande y más poblado de África. Y el presidente, pues, es un extremista musulmán oculto. Entonces, mientras la mitad de la población de Nigeria es cristiana, la otra mitad es musulmana. Pero como este individuo que gobierna esta nación, este presidente, es un radical, no de la gente decente, buena, que equivocadamente están en una religión que no manifiesta la verdad bíblica. Pero hay gente decente, gente equivocada, gente errada, pero como dije, cuando los buenos no hacen nada, los malos se adueñan. Y esto es lo que pasa, el secuestro de partidos políticos en Estados Unidos, como el Partido Demócrata, partidos políticos aquí en Puerto Rico, en el mundo entero, se infiltran en los sistemas de educación, toda clase, no solamente los radicales del Islam, de musulmanes, sino radicales, en la India son radicales hindú, y así en otros son radicales budistas. Y otras sectas que se inventan, que radicales políticos que destruyen a cualquiera que no cree igual que ellos cuando toman el poder. De eso quiero hablar un poquito en el día de hoy, antes de entrar de lleno en el tema que queremos hablar. Pero, es decir, que por esto dice la Biblia, 2 Corintios 2:11,
Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y sed sobrios y velad, dijo San Pedro, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. O en 2 de Corintios 11:14. Dice que, refiriéndose a San Pablo, a que en Corintios, en la iglesia de Corintios, mucha gente estaba turbada porque gente llamándose apóstoles, lo mismo que pasa en el día de hoy, y que hacían hasta milagros y señales, se desviaron y estaban haciendo cosas contradictorias a lo que Cristo había dejado en sus enseñanzas, contrarias a las enseñanzas de Cristo y aún las manifestadas por los apóstoles, como lo es San Pablo. Entonces, ellos le preguntan y vienen donde Pablo y le dicen, ¿cómo es posible? Aquí hay gente llamándose apóstoles y mira lo que hacen y mira lo que están enseñando. Entonces, Pablo le dice, y lo lleva, aunque no menciona a Job, pero lo lleva al libro de Job. Se recuerdan que en el libro de Job, pues ya ha pasado la caída de la humanidad, ya cayó el huerto del Edén, ya antes de eso ha habido la rebelión en el cielo, donde el Lucifer, Belzebub, era un ángel, un querubín, un ángel de luz, era precioso, era hermoso, según la ley de doble referencia en Isaías 14 y Ezequiel 28. Bueno, pero entonces le dice, refiriéndose, sin mencionarlo, que se recuerda que el Satanás, Lucifer, se transfiguró en ángel de luz. Y si el diablo se transfigura, Satanás se transfigura en ángel de luz, ¿cómo más sus ministros y sus apóstoles falsos? Esa es otra palabra, que no todo lo que brilla es oro. Eso decía mi abuela, no todo lo que brilla es oro. Y que uno tiene que examinarlo todo, como dice Pablo, lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, examinarlo todo, no uno examina las cosas. Pues Pablo le dice a los corintios, miren, no se maravillen, porque si Satanás se transfiguró en ángel de luz, no es maravilla que sus ministros y sus apóstoles, porque Satanás tiene apóstoles, son gente que se han otorgado el título que no deben tenerlo, algunos por provecho, algunos por astucia, por soberbia, y otros por ignorancia, porque no han entendido que ya, y eso, una parte de esa gente son buenos, otros son falsos, engañadores, vividores, mercadores del templo, que utilizan los títulos para un fin personal. Porque entendemos bien claro que el último de los apóstoles fue Pablo. Pablo fue el último que vio en persona, en vivo, porque él subió al tercer cielo. Y para ser apóstol original, tenía que ser de los que estuvo con Cristo y de los que lo vieron vivo. En el caso de todos, el único último que llega, que es el Pablo, Saulo de Tarso, que es un perseguidor del Evangelio, y se convierte, y entonces se profundiza por varios años, creo que 3 años, profundizándose en la palabra, en la oración, en el ayuno, en el consejo, y luego en ese periodo de tiempo tiene una experiencia, y él lo explica, y dice, sí, que fue trasladado al tercer cielo, ese es el lugar donde está Dios, donde está Cristo, y él habló con él. Entonces él dice luego que es el último de los apóstoles, con un abortivo. Y yo, habiendo subido al tercer cielo, tengo que Dios me dio revelaciones increíbles. Y ahora tengo este aguijón, que este problema, nadie sabe lo que fue el aguijón, que me atormenta de Satanás día y noche. Entonces Dios le dice, he permitido, esta palabra, ahí está el permiso de Dios, he permitido este aguijón para que la grandeza de las revelaciones que has recibido de mí. Entonces, tener el privilegio de subir, el último de los apóstoles, y se hace apóstol porque subió al tercer cielo. Aquí ninguno, después de Pablo, ha hablado en vivo, ahí, como era en el tercer cielo, con Cristo. Lo demás, pues, como digo, que cogen ese título, como otros títulos más que se usan, lo hacen por provecho, por tomar una autoridad, porque el título te pone
como por encima de los demás y te da autoridad sobre otros por provecho económico, por gloria humana, por autoridad humana, por elevarse más allá de donde Dios los ha llamado. Pero hay gente sana, gente que en su ignorancia pues se ha creado estas redes apostólicas y todas estas cosas y entre eso se ha creado el asunto de las coberturas que vienen por esto. Entonces, que es algo que tocaré más adelante, pero lo que les quiero decir bien claro es que en su ignorancia pues se dejan convencer de los argumentos de estas personas, que muchos son gente buena. No todos son estafadores, no todos son vividores, no todos son soberbios, no, pero hay quienes en su ignorancia caen. Por eso la palabra dice, el apóstol San Pablo dice que si el justo, si libraras al pecador de su error, si libraras al hermano del error que está, si tú libras a un compañero, a un hermano en Cristo, una hermana que ha caído en el error y lo saca de su error, cubrirá multitud de pecados. Es algo bueno. Así que nuestro deseo no es destruir a nadie, es que esa gente que han caído en eso, pero aquí estamos hablando no de las personas listas, soberbias, enfermas de poder para tomar dominio sobre las personas, porque el título como que los pone por encima de todo. Y ya no tienen el simple título humilde de pastor o pastora o maestro, no, ahora es que algunos se van más arriba de eso. Aún la palabra obispo era algo que se atribuía a los líderes en el pastorado, lo que fuera, dentro de la iglesia primitiva. Pero esto no incluye esos que se aprovechan para ponerse un rango más alto. Así que no vean en mí algo más de lo que soy. Eso es lo que dice Pablo. No quiero ser algo que no lo soy. Pero entonces asumen esto por soberbia, por ventajería, por mercadería, por intereses económicos, soberbia, y tomar dominio sobre la gente y que la gente se someta a la autoridad de ellos. Pero no todos son así. Hay gente buena. Hay hombres de Dios que caen en esto, se descuidan con Dios, vienen otros, los convencen. O sea, que uno tiene que ser misericordioso. Y si librarás a tu hermano del error, cubrirá multitud de pecados. Pero esa gente buena, como digo, dentro del Islam hay moderados, hay gente que sinceramente creen que Mahoma es el profeta y que Alá es Dios y que eso es una herejía, es una falsa. Son gente que buscando la verdad, a veces la verdad se la han presentado y la rechazan, y por cuanto rechazan la verdad caen en el error. Voy a hacer esta introducción a todo esto en el día de hoy, pero es importante que entendamos que hay gente buena en todas estas cosas, pero que la verdad es esta: ya no hay apóstoles. Y si por equivocación una persona sana, buena, pues uno tiene misericordia y entiende que hay gente buena en todos los lugares, hay gente errónea, gente equivocada, por alguna manera cayeron en esto. Así que hay que poner los ojos en Jesús. Y amados, no creáis a todo espíritu, dice el apóstol San Juan, 1 Juan 4:1, sino probar los espíritus son de Dios o no. Bueno, hemos estado hablando de toda esta realidad porque en este momento hay personas que malinterpretan la Biblia. Hay una de estas cosas que la vamos a tocar más adelante en esto, pero que es importante analizar dentro de todo esto con discernimiento. Bueno, pues digo esto primero porque estoy hablando de que la sospecha nuestra es que puede ser. Así que tú haces una lista de posibles terroristas, enemigos de este ministerio, de la cruz de Cristo. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, pues una posibilidad es gente que, de Sodoma o alguno otro que nos odia por las posiciones que tomamos en cuanto a la ideología de género, en cuanto a lo que es los transgéneros, lo que es la teoría crítica racial, lo que es el homosexualismo, toda esta cosa, los transgéneros, todo lo que es Sodoma y Gomorra. Bueno, sabemos que Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado, pero hay gente que porque señalamos esto, nos odian. Mire lo que está pasando en Inglaterra. Acabo de oír una noticia hace unas 2 horas
que llevaron arrestado a un pastor en Inglaterra porque se paró, no es que predicó, se paró frente a una iglesia, digo, no una iglesia, frente a una iglesia de aborto, eso, perdóneme para decir, una clínica de aborto. Se paró frente a una clínica de abortos y este hombre, este pastor que se para frente a la clínica de abortos, no abre su boca. Simplemente está meditando en silencio y tiene un rótulo en sus manos que dice este versículo. Escuche bien esto es increíble. Entonces dice el versículo, déjame ver, 16, el versículo 16, y 15 y 16 del Salmo 139. 15 y 16 del Salmo 39. Entonces él tiene un rótulo que dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entonces mira el verso 16. Mi embrión viera tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dice, en el vientre de mi madre. Allí tú me viste, Señor. Y todo lo que decía era ese versículo de la Biblia que hablaba de que del vientre de su madre, sus ojos vieron la realidad. Este versículo del Salmo 139, pues perturba al juez, ¿sabe? Y especialmente esto que dice, mi embrión vieron tus ojos. Y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, verso 16, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión, en otras palabras, en el vientre de mi madre. Sí, lo que hay allá adentro no es un pedazo de carne, es un ser humano creado por Dios. Y si tú lo matas con el aborto, tú estás mal. Pues este pastor en Inglaterra se va frente a una clínica de aborto. No, esto pasó en estos días, no dice una palabra, se pone este rótulo que dice este versículo del Salmo 139, que lo hemos dicho. Mi embrión, verso 16 del Salmo 139, que lo hemos ya leído aquí ya en todo esto. Entonces dice que desde el vientre de su madre, ese versículo dice, sus ojos, su embrión ya estaba vivo. Y esto se da por el piso el derecho a matar niños en el vientre de la madre o por el aborto. Entonces, por este versículo del Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre de mi madre, yo estoy vivo. Y porque cuando, mire lo absurdo, hasta donde llega la falta de temor de Dios, lo arrestan, lo llevan preso, le meten una multa de $3,000 y el juez descaradamente dice, si hubiera escogido un versículo menos contradictorio, menos antiaborto, no te hubiera hecho nada. Así que ya están diciéndonos, ya la persecución es tan y tan grande que ya están llegando a decirnos qué parte de la Biblia podemos decir y qué parte no podemos decir. Esto es el tiempo que habló Pablo en 2 Timoteo 3:1, tiempos peligrosos. Y es una herejía. Primera de Timoteo, la primera y segunda de Timoteo 3:1, tiempos peligrosos en los posteriores días, y la otra es primera de Timoteo 4:1. En los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Este juez le dice, si hubiera escogido otro versículo menos controversial, no te hubiera metido preso, no te hubiera arrestado y no te hubiera multado $3,000. Si lo vuelves a hacer, te lo vuelvo a hacer de nuevo. Esto es Inglaterra. En Estados Unidos está pasando lo mismo. En Europa está pasando lo mismo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos apocalípticos. Bueno, pues estamos hablando de esto porque quería aclarar de que cuando hablo de que en este sector, pues los radicales del Islam han creado comunidades que han usurpado, se multiplican, llegan como ilegales, se hacen ciudadanos, luego se vayan multiplicando más y más y van llegando más y más y más, se ubican todos en un distrito electoral y van ahí tomando poder y luego llegan como Rashid Tlaib, llega y la otra más que está en Seattle,
está en otro lugar de los Estados Unidos. Entonces, esta está en Michigan, Distrito 12. Y eso, pues, también en esa zona de Illinois hay muchas, pues, lo más lógico, si Rashid Tlaib es una que la censuraron hasta en el Congreso por demócratas y republicanos juntos, porque puso a atacar a Israel y creando un odio, criminalizando a Israel después de todo lo que ha pasado. Entonces, han llegado a ese poder. Esa es lo que yo le he explicado, la estrategia que tienen. Número 1, la inmigración ilegal, por millones. Luego, multiplicarse, meterse a Estados Unidos, a la nación que sea, como ha hecho en Europa, y multiplicarse, y multiplicarse, y multiplicarse. Luego, traer su religión y poner su imán, su líder, a indoctrinar a la gente. Y luego ubicarse, infiltrarse en el sistema de vida educativo, político y todo para ir tomando dominio de las naciones del mundo. No lo van a lograr, pero nosotros vamos a ver todo esto y lo estamos viendo que está pasando. Pero hay gente buena, hay gente árabes que son cristianos y otros que, aunque son musulmanes, son moderados y son respetuosos. Pero lamentablemente los radicales son los que se infiltran de tal manera y tal forma que hacen todo este daño. Y por eso nosotros creemos que puede ser, por toda la implicación que hay, que son grupos de terroristas islámicos, de los radicales, no todo árabe, no todo musulmán, radicales que están ubicados en esa zona de Estados Unidos con un vínculo con una base principal en Vietnam, que nos han infiltrado la plataforma de Ministerio Clamor a Dios en Facebook y la otra de Jorge Rasky, lo que conocemos la Jorge Rasky página oficial. Ahora nos quedan Radio Clamor como página y también la página sobre la que estoy usando, que es Jorge Rasky AD, Asamblea de Dios. Esas dos plataformas, usted tiene que seguir quejándose que aquellas dos que hablé primero sean eliminadas y diciéndole a todo el mundo que se traslade acá a Jorge Rasky AD o a Radio Clamor, que son las que no han podido hackear, las que no han podido penetrar, las que no han podido infiltrar y tomar control de ellas y llenarlas de pornografía y las cosas horribles que me están haciendo y diciendo cosas y hasta llamando por el teléfono que dimos, que es el teléfono especial para la gente que quiere comunicarse por ATH móvil con el ministerio o con nosotros, un teléfono que no voy a volver a dar de nuevo. Han estado llamando con obscenidades a mi casa, cosas terribles que no voy ni a darle lugar, pero el ataque ha sido tan terrible. Pero yo quiero agradecerle a todos ustedes que han estado orando, a todos ustedes que siguen colaborando y que siguen orando por nosotros. Que Dios los bendiga. Recuerden que pueden escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, al final les daré a aquellos cómo pueden colaborar con el ministerio, pero para escribirnos petición o entrar tener la página, el mensaje mensual, lo que tienes que escribir a Jorge Rasky o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, en el día de hoy quiero que vea lo que está pasando. Vamos a tomar, por ejemplo, lo que está pasando. Vamos a hablar de California. California es el estado más radical, casi marxista, liberal. Se le considera el estado Sodoma y Gomorra de los Estados Unidos. Su gobernador es un individuo totalmente radical de Sodoma y Gomorra, de libertinaje, de ideas marxistas, todo lo más diabólico está allí. El estado está sumamente dividido. Lamentablemente, los que están en esta onda de Sodoma y Gomorra y izquierdistas radicales del marxismo actual, modificado, como le quieran llamar, disfrazado, han tomado control de la legislatura del Estado y han tomado control de la gobernación del Estado. Aunque una parte del Estado es conservadora, este es el Estado durante la pandemia. Tomaron al pastor McCarthy, le multaron $350,000, lo amenazaron con cárcel, le cerraron la iglesia, le tomaron ese gobernador los cultos en el parking. O sea, le hicieron la guerra. Pero desde el 1930 que está esta tendencia,
el estado, sobre todo desde San Francisco hasta el área de la costa y de Los Ángeles, Anaheim, esa zona, Beverly Hills. Esa zona de Beverly Hills, de Los Ángeles, toda esa zona, hasta San Francisco, pero especialmente Hollywood, es la fábrica de pornografía infantil más grande del mundo. Es el seno de la podredumbre de Hollywood. Es el asco más grande. Ahí hasta la perversión anda por todo eso, lo que es Hollywood, lo que es Beverly Hills, lo que es desde San Francisco, toda esa zona, y hace años que están fuera de la voluntad de Dios. Yo lo que le quiero decir, que vamos a hablar aquí breve y quizás en el siguiente programa, lo que ocurre cuando un pueblo se va, o una nación, una familia, una persona, se sale de la cobertura de Dios, de la voluntad de Dios, de la protección de Dios. Y por eso vamos a hablar, primero le voy a enseñar lo que está pasando y que hay que entender que cuando Dios envía un juicio, se va por completo todo. Recuerden el tiempo de Noé, todo desapareció. El tiempo de Sodoma y Gomorra. Que hay juicios que cuando Dios va a hacerlo, lo hace y se acabó. Porque Él es el juez de toda la tierra. Pero no todo es un juicio de Dios. Hay cosas que pasan por permisión. ¿Qué quiere decir? Que por cuanto abandonan a Dios, mientras le toman las espaldas a Dios, y vamos a dar unos casos de esto, se salen de la cobertura de Dios, se salen del Altísimo, lo que dice el Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después vamos a seguir hablando, pero ¿por qué doy esta? Porque cuando te sales de la protección de Dios te pasa como Samson. Se fue de la voluntad y se acostó en las faldas de Dalila. Sí, te pasa bien claro, como Ananí y Zafira, cuando dejan que se van de la gracia de Dios y se van a la soberbia, a la lujuria, se van algunos a la lujuria como Samson y estos al dinero y se apartan de la gracia de Dios. Cuando te sales de la protección de Dios, cuando te apartas de Dios, Dios no tiene que hacerte juicio. Simplemente lo permite porque tú te has salido de su protección y para estar en la protección de Dios tienes que estar cumpliendo y sirviendo. Okay. Esta zona que está bajo unas intensas lluvias y destrucción, Hollywood, el antro de producción de pornografía infantil más grande del mundo, toda esa zona, San Francisco, especialmente lo que le espera, que está profetizado desde 1930, que se espera un terremoto como nunca antes en la historia, no porque Dios necesariamente, si Él quiere enviarlo, se fuera todo a pique, pero que se cree, que esto se dijo por una mujer profeta que no sabía ni que existía la falla de San Andrés, cuando dijo que llegaría un tiempo que desde San Francisco hasta Hollywood, hasta esa parte ahí de la costa, todo eso se hundiría en el mar. Y que oremos para que lo peor no pase, hermanos, pero mírelo como Dios está enseñando, porque ya Dios está permitiendo, no es que Dios lo está enviando, no, al haberse salido de la protección, mire estos reportajes que vamos a pasar de lo que está pasando en California. Muy buenos días. Bueno, pues una imagen dice más que 1000 palabras. Miren aquí cómo está, con bastante agua corriendo por una calle. Estamos aquí en el suburbio de Sun Valley, aproximadamente unos 20 minutos del centro de Los Ángeles. Y esta es la situación. Comenzó a llover anoche y miren toda el agua que está corriendo. Parece como si fuera un río. Y en realidad es lo que están alertando las autoridades, están pidiendo a la gente que si no tiene que salir, que pues no lo haga. De hecho, hay peligro de inundaciones y aproximadamente 40 millones de personas aquí en el estado de California estarían en peligro precisamente de inundaciones. De hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado estado de emergencia para 8 condados del estado de California. Ahora vamos a escuchar qué es lo que nos dice el capitán David Ortiz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Escuchemos. El condado de Los Ángeles también ha puesto sus recursos disponibles para ayudar al público. Y a una parte de esta tormenta que sigue amenazando, nos continúa el servicio que nosotros estamos dando al público.
Y nada más para ponerlo en perspectiva, según el Servicio Meteorológico Nacional, entre hoy y el miércoles va a caer el agua que normalmente tenemos aquí en el estado de California en medio año. Otro factor que se me estaba olvidando es el del viento. Aquí se puede sentir el viento, vientos de hasta 80 millas por hora, ráfagas de hasta 80 millas por hora es lo que estamos sintiendo. Dicen que esta es una de las mayores tormentas que se ha registrado en varias décadas en el sur de California. Regreso ahora con ustedes al estudio. Es maravillosa tu concentración, Juan Carlos, poder hablar de esa forma tan tranquilo y con tanta lluvia. Te pregunto, ¿la tormenta ha ocasionado ya apagones? Bueno, pues déjenme contarles que sí, durante las últimas horas se nos comunicó que aproximadamente 900,000 usuarios se encuentran sin electricidad en estos momentos debido precisamente a esta fuerte tormenta, como les decía, una de las mayores en varias décadas aquí en el sur de California. Regreso ahora con ustedes al estudio. El río atmosférico afecta con toda su fuerza el sur de California, pero su impacto se sentirá en todo el estado hasta el martes con lluvias, fuertes vientos y acumulaciones de nieve. Son más de 30 millones de personas bajo alertas de inundación y viento, incluyendo las áreas de San Diego, Los Ángeles, San Francisco y Sacramento, y 2 millones bajo alertas invernales en zonas como Big Bear, Lake Tahoe y Great Falls. Lo que hemos visto son pues inundaciones y también muchísima lluvia y vientos muy fuertes. Según pronósticos, las lluvias más intensas afectarán a partes del centro y sur de California. El acumulado de precipitaciones durante los 3 días podría ser el equivalente a lo que cae en poco más de un mes de lluvia, de acuerdo con autoridades, y sería tan fuerte como la tormenta tropical Hillary de agosto pasado. Con esta tormenta se esperan entre 3 a 6 pulgadas de lluvia y hasta 12 pulgadas de lluvia ahí en las montañas. Mientras, se podrían generar ráfagas de viento de 50 a 70 millas por hora, pudiendo provocar la caída de árboles como este que cayó sobre un vehículo en Santa Rosa. Actualmente, miles de clientes en el estado se encuentran sin energía y en varias ciudades se han emitido órdenes de evacuación obligatoria. Todo eso es el río. Daniel vive en Ventura, cerca del arroyo Coyote, que en lluvias pasadas ha generado inundaciones. Él dice estar listo para salir de su casa si es necesario. Pues tenemos ropa y todas las cosas que necesitamos para quedarnos en un hotel o algo así. Al norte, en San José, se declaró estado de emergencia debido al mal tiempo y se emitieron órdenes de evacuación en varias áreas. Esta tormenta va a estar más fuerte y es posible, tenemos inundación cerca del río del Guadalupe. Mientras, las intensas nevadas continuarán en el norte de California y Sierra Nevada. Los totales oscilarán entre 4 y 6 pies. Bueno, ustedes están viendo lo que quiero señalarles, lo que está pasando en California. Aquí en Puerto Rico, en el día de hoy, en la mañana de hoy, al momento que estoy grabando esta programación, se pronosticó por todos estos días, por los próximos 3 días, vientos fuertes de 40 millas o más por hora, inundaciones, las mareas altísimas, han dado un estado de emergencia especialmente para el noreste y para algunas partes del sur. Es decir, y no satisfecho. Mire las cosas, es que los seres humanos parece que están ciegos. El Dios de este siglo ha cegado los entendimientos para que no crean y no les resplandezca la luz del Evangelio. Aquí, no satisfecho con todo lo que hicieron en Navidades, que yo digo siempre que si Cristo viniera y pisara la tierra aquí en Puerto Rico, el mundo entero, para hablar en Puerto Rico, y viera lo que la gente hace en las Navidades. No, sí hay gente que va a la iglesia, que adora al Señor, no, pero la temática general es ron, fiestas, libertinaje, regalos, derroches de todo tiempo, y lo menos que se celebra, y vamos a decir la verdad, tanto aquí como en Estados Unidos y Europa, pero especialmente aquí en Estados Unidos, lo menos que se celebra es Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios. Sí que hay gente que lo celebra, que lo recuerda con temor a Dios, pero después, no satisfecho con toda la blasfemia que han hecho de este tiempo, termina y no quieren parar. Entonces se van a la llamada fiesta de San Sebastián, que eso es dedicado a un ídolo, es una cuestión pagana, antibíblica, pero aún en eso, lo menos que hablan
y aún la misma Iglesia Católica, que es la que originó esta fiesta, en honor de un santo, que se siente totalmente la mayoría, decir, pero ¿qué es lo que están celebrando? Si lo que celebran es música, ron, baile, festejo. Hermano, miren, aunque no lo quiera uno decir, si hay partes que en familia y lo convierten en una fiesta y tremenda cosa, pero lo menos que se glorifica es que sea una fiesta para honrar a Dios en las Navidades. Es para continuar la bacanalidad, con una excusa tradicional que aún los católicos fervientes lo rechazan. Entonces uno ve lo que está pasando. Una Navidad sin Cristo, una Navidad pagana, una Navidad totalmente absurda, donde lo que se crea es el materialismo. Entonces uno ve, y estos son como recordatorios, tienes que estar bajo la cobertura de Dios. Y mire lo que dice aquí, lo que leíamos en Salmo 91. Es decir, que no todo es un juicio de Dios, pero Dios lo permite para que abramos los ojos, para que nos cuidemos, para que nos arrepintamos, para que reconozcamos que no estamos bajo su cobertura. Mire lo que dice aquí. Lo leí al principio, lo leo otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo, verso 1 del Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Vuelvo y lo repito, Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la cobertura de Dios. Jesús dijo, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Pero si te sales de la mano de Dios, ¿qué significa? Si te sales de la cobertura de Dios, si te sales de la protección de Dios y te vas a tu propia imaginación y te vas a tu propia voluntad y haces todo lo que Dios no te mandó y no haces lo que debes hacer, te sales de esa protección. Y aquí lo dice. Y lo que estamos viendo, lo que está pasando en el mundo entero, que estamos viviendo los principios de lo que se llama el tiempo final apocalíptico. Lo que será la gran tribulación y lo que será el final de todo esto. Entonces, uno está viendo cómo la gente quiere quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, cómo quieren vivir una vida fuera de Dios y pedir la protección de Dios. Hay dos clases de ateos. Cuando yo estudié asuntos del ateísmo, hay ateos teóricos, ateos que creen que Dios no existe y tratan de probar científicamente, que nunca lo han podido hacer, de que Dios no existe. En primer lugar, lo único que dice la Biblia en los Salmos es, dijo Dios, dijo el necio, no hay Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, Dios no se pone a probarle nada de que Él existe. Es decir, pero ellos están tratando de probar que Él no existe. Y Dios lo único que le dice es que son unos necios. Porque cuando tú ves la gloria de Dios, cuando tú ves tu cuerpo cómo está hecho, tu mente cómo funciona, la inteligencia, cuando tú ves la capacidad de lo que el hombre ha logrado hacer, cuando tú ves la naturaleza, cuando tú ves el universo, las constelaciones, miles de constelaciones que están compuestas de miles de galaxias, que están compuestas de miles de estrellas y de planetas. Todo eso se mueve con un movido estelar y todo existe. Y la vida, el único lugar que se ha comprado es aquí. ¿Cómo es posible que todo esto haya sucedido de una explosión, de la nada, de una célula que vino en un cohete, vino en un meteoro y cayó en el mar? No, es como cuando tú ves y te quitas tu reloj. Tú sabes que esto no vino de la nada. Sabes que tuvo que haber un relojero que lo hizo. Y entonces esos son los que niegan la existencia de Dios. Y la razón que la niegan es porque algo les sucedió en la vida y culpan a Dios. Se rebelan contra Dios. Entonces la única manera que tienen es como Voltaire, que su muerte, su enfermedad era evangélica, cristiana, y dice, yo no quiero jamás ver la muerte de un ateo, porque por media hora o 15 minutos él estaba maldiciendo a Cristo y decía, yo no creo en Dios, maldito esto y aquello, y después 15 minutos, media hora más, ay, por favor, ten misericordia, Cristo. ¿Sabe? Esa angustia de una persona que negó la existencia de Dios, pero que lo hizo por rebeldía. Yo conocí a una muchacha. Estaba caminando muchos años, yo era soltero, estaba caminando, me iba a predicar a las calles, estaba en la ciudad universitaria, Río Piedra, y me encuentro con una joven
en una esquina de calle, empiezo a predicarle. Ella me dice, yo no creo en Dios. Y yo empecé a hablarle. Estuvimos una hora hablando en una esquina de Río Piedra. Y la joven me dijo, ¿sabes qué? Yo cantaba en el coro. Yo tenía un novio cristiano y el día de la boda me dejó esperando en el altar. Y desde que me dejó esperando en el altar, yo dije, ¿por qué si yo he sido fiel a Dios? Tú eres culpable de todo esto, Dios. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no interviniste? Y lo primero es que culpamos a Dios. Y como no tenemos evidencia, no tenemos forma de desquitarnos con el Todopoderoso, decimos, pues si yo lo niego, eso tiene que herirlo. En el corazón saben que hay Dios. Ese es el ateo teórico. Ese es el ateo que está rebelde por algo que le sucedió y culpa la no intervención de Dios cuando esa persona sabe que este es un mundo imperfecto y que pasan las cosas y pasan cosas quizás por la mala decisión nuestra, como yo hablaba en el programa anterior, que a veces uno le da lugar al diablo, uno comete errores, como me pasó con el carro, que lo dejé prendido unas luces y no las apagué. Entonces no puedo culpar al diablo, pero el diablo lo va a usar. Pero no puedo culpar a Dios porque Dios no fue el que cometió el error, fui yo. Y eso es lo que dice Lea, que tiene uno que reconocer el trasfondo de lo que está pasando. Pero cuando uno no lo entiende, uno se revela. Entonces no puede decir claramente que esto es porque Dios lo envió, no. Esto Dios lo ha permitido porque no ha intervenido, porque no puede intervenir contra aquellos que no quieren su intervención. Además de esto es lo que sucede cuando tú no estás bajo el abrigo, la protección de Dios, la cobertura de Dios. Esa cobertura verdadera de Dios. No la cobertura de un hombre, no la cobertura de un líder religioso, no. La cobertura de Dios. Cuando tú le honras, cuando has sido. Entonces, eso es el ateo teórico. Pero entonces está el ateo práctico. El ateo práctico es el que dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. No le importa lo que viva. Y sirve nada más que para justificar y culpar a Dios, lo que sea, pero de cualquier cosa, pero va a la iglesia, canta, predica, ora, levanta las manos al cielo, pero con sus hechos, con sus palabras, con sus actitudes, con sus prácticas, vive como si Dios no existiera. Entonces, creyendo en Dios, niega su existencia y se convierte en un ateo práctico que vive como si Dios no existiera, aunque dice que cree en Dios y practica todo lo que ofende al Señor. Entonces, esas son las dos clases de ateos. Pero aquí habla, ese estado de California ha sido un sitio como lo es Puerto Rico, bendecido por Dios, pero llegó un momento que la gobernación se fue a la extrema de Satanás, el libertinaje. San Francisco es una Sodoma peor que Nueva York. Es una cosa increíble lo que tú ves allí, donde allí tú no puedes, Chick-fil-A está o abrió un centro donde venden estos sándwichitos de pollo que a uno le encanta. Y entonces por el solo hecho de que estaba en aquel momento la controversia del matrimonio del mismo sexo, que estaba en el asunto de la Constitución, que estaba en el Tribunal Supremo, y ellos, los dueños son cristianos. Y número uno, ellos empezaron a invertir en sus ofrendas para combatir esa herejía del matrimonio del mismo sexo. ¿Qué hicieron esa intolerante gente? Pues ellos quieren intolerancia para ellos, pero no para los demás. Pues se le metieron, los insultaron, les rompieron negocios, le boicotearon, insultaron a la gente, los amenazaron, le trataron de prohibir el negocio en todo el estado de California, especialmente en esa zona de San Francisco. Yo he estado allí. Y en ese sitio, hasta una línea aérea, creo que fue la última, creo que fue Delta, que no quería someterse a esa ideología. Pues esa línea aérea, si fue esa otra, pero fue creo que era Delta, que era la oficial de allí. Entonces, por el hecho de tuvieron que darle privilegio a la comunidad LGTBQ, sobre toda la gente, y someterse a ellos para que le hagan operar. Y así está ese estado. Ese estado está bajo la cobertura del diablo, no la cobertura de Dios.
Se salieron hace tiempo de la cobertura de Dios. Y mire lo que estamos viendo. Pero eso no es nada, mi hermano. En 1930, una profeta de Dios dijo que desde San Francisco hasta Los Ángeles, toda esa costa se iba a hundir en el mar con un terrible terremoto. Yo entiendo que si el pueblo se humilla, y intercede para que no venga lo peor, pues, y se apartan, pues Dios hará alguna intervención. Pero por lo que se ve, si no se humillan, si no se tratan de meter, aunque sea en la cobertura de Dios y humillarse de su pecado, eso es lo que va a pasar. Y esa tierra está temblando, Los Ángeles, todo eso por ahí se pasa temblando todo el tiempo. Y ahora, en 20 años, no se habían deslizando los montes alrededor de Los Ángeles, de Beverly Hills, que es el sector de los artistas, de gente decente, pero de un montón de gente que anda perdido en su vida lujuriosa, vanidosa, y que en mayor parte de esas mansiones, no en todas, hay orgías, y todo es un orgullo, una soberbia, como si fuera un mundo sin Dios para ellos hacer lo que da la gana. Se le están viniendo los montes encima. Y eso no es que Dios los está castigando, es que al no estar bajo el abrigo del Altísimo, al no estar bajo la protección de moral bajo la sombra del Omnipotente, están fuera de la cobertura de Dios. Y la pregunta que te hago esta noche, porque este programa se transmite 12 a 1 a la madrugada, de lunes a viernes, y también se repite de 9 a 10 de la noche por Facebook, y se repite también al mediodía, pues a la hora que sea. La pregunta que te hago, ¿estás tú bajo la cobertura de Dios? O lo que voy a tocar en el siguiente programa, ¿estás tú siguiendo los engaños de la cobertura de seres humanos? Y no has buscado la cobertura divina, la cobertura que viene cuando tú te ubicas bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es lo importante en toda esta crisis que está viviendo el mundo. Ahora mismo, que el día que estoy aquí preparando este programa, Puerto Rico estaba una alerta de vientos de 40 millas para arriba por 3 o 4, por 3 días, sí, por martes, miércoles, jueves, 4 días. 4 días que se esperan torrentes de lluvias, quebradas y ríos desbordándose, las olas, no se puede usar las playas, las corrientes son peligrosas, las olas son inmensas. Entonces, ¿por qué no estamos dentro de la cobertura total de Dios? Y esto es como una advertencia, que entonces están esperando hasta tornados aquí. Entonces la gente se asusta un poco. Entonces empiezan a clamar y a Dios, pero se salieron hace rato de la protección de Dios. Es como Judas. Judas estaba al lado de Cristo, era un apóstol, y estaba caminando con Jesús, era el tesorero, pero hacía tiempo que estaba fuera. Es más, posiblemente lo que tuvo fue un convencimiento. Algunos historiadores, teólogos dicen que Judas era un individuo político que creía en la independencia, en la libertad, la rebelión de Israel contra el Imperio Romano, y él vio en Cristo, con ese poder de milagro, de convocatoria, vio el revolución, interpretó, como muchos judíos, interpretó la misión del Mesías, que era buscar y salvar lo que se había perdido, que de tal manera había amado Dios al mundo, que lo envió para hacer sacrificio por nosotros. Y Judas entró allí y estaba perdido, aún andando con Cristo. Te puedes perder en el altar de la iglesia predicando, te puedes perder cantando en el coro, te puedes perder sin Cristo, porque si tienes a Cristo, estás bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios te bendiga. Padre, mira a los descarriados, sálvalos. Mira a los que no se han convertido, que se conviertan a ti. Mira en el día de hoy con gloria a los enfermos, a los atormentados. Y mira esta gente en Chile, Dios mío, mira estas personas en todos estos lugares, Padre Celestiales, donde necesitan un milagro hoy. O que se quieren reconciliar contigo y decir, Cristo, perdona mi pecado, me convierto, me reconcilio contigo. Y dejo mis cargas en tus manos. Echa tus cargas, oh Jehová, y Él te sostendrá. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que pases buenas noches.
buscando una señal en medio de la nada. Agoté mis recursos y no funcionó, sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz